Buenas noches, toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, Canal 25, La Cora. Yo soy Tony Rodríguez, orgullosamente formando parte de esta gran familia. Y la pregunta es cómo es que se han introducido los narcos a la política en la República Dominicana. O quizás una pregunta mejor sustentada, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo obran los políticos los narcos con el viento a favor dentro de los partidos políticos? Hay que recordar a Daniel Elías Mirambox, que fue un solicitado en extradición por Estados Unidos en el último tramo de Balaguer, por allá por los años 90, y que fue lanzado, dicen que un accidente, pero lo tiraron de una tercera planta del Palacio de la Policía en la capital y no pudo ser extraditado. Lo mataron y hubo que enterrarlo aquí. Pues Mirambox fue de los primeros en ser solicitados en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Después corrió el tiempo y entró a gobernar Leonel Fernández, el PLD. Hay que recordar unas fotografías bastante ablativas, bastante figurativas, en que Leonel Fernández cayó en la trampa de dejarse fotografiar al lado de determinada persona que tal vez no sabía quién era, pero finalmente fue solicitado en extradición por Estados Unidos, uno que otro. Pero Leonel Fernández siguió en política y el PLD fue filtrado por algunas figuras. Figuras, señores, a contar desde el 2003, ya la figura de Quirino Ernesto Paulino Castillo contaba en las ramas militares. Estoy hablando del gobierno de Hipólito Mejía, pero eso continuó dentro de los gobiernos de Leonel Fernández a partir del 2004. Y antes de Quirino, ¿qué había? Porque aquí se está hablando de narcotráfico y de narcopuente internacional caribeño desde los años 80, cuando habían unos aviones que hacían unos vuelos rasantes que en determinadas lomas dejaban caer paquetes. Aquí se está hablando de narcoestado desde los tiempos en que a finales de los años 90 llegaban unas lanchas y dejaban unas neveritas flotando en playas del sur y del norte, por ahí por Río San Juan, Cabrera, municipios de la provincia María Trinidad Sánchez. En playas de Baní, Barahona, Asua, también sucedía lo mismo. Hay que recordar aquel caso de los 7 colombianos, creo que eran 6 colombianos y un nicaragüense, que fueron asesinados en una casa en Baní por un tema de un tumbe de narcotráfico. Entonces los narcos se han enganchado tanto a la política como a las ramas militares, incluso a la Policía Nacional, y han utilizado sus buenas artes, incluso casos de extranjeros que han logrado vulnerar los archivos de la Junta Central Electoral y granjearse una cédula con un nombre dominicano. El caso de Figueroa Agosto es uno del montón. Pero Figueroa Agosto operó casi en todos los años del PLD en el gobierno, después de haberse escapado de una cárcel en Puerto Rico. Y el hombre era una figura que se movía en los lugares de la alta clase social en la capital dominicana. O sea, hay tantos nombres por ahí, desde Félix, el narco apellidado Félix, Floirán Félix, desde el narco apellido Puente, también dentro de esa cadena de sustitutos. Más adelante César el Abusador, que casi todo su nivel de influencia fue dentro del PLD y básicamente en los gobiernos de Danilo Medina. Y en el PRD también. Hay que recordar que en los tiempos de Hipólito Mejía hubo casos incluso de crímenes que se cometieron entintados por el narco. O sea,
El narcotráfico internacional metido en la República Dominicana, enganchado con los militares, enganchados con funcionarios, enganchados con políticos y todavía en una fase más especializada, metidos a las boletas de los partidos políticos. Por eso Quirino Paulino Castillo aspiró a ser el senador por su provincia. Por eso ya hemos visto que en este gobierno del presidente Abinader hay varios casos de diputados que han sonado en expedientes de narcotráfico, incluso ya hay casos de extradición. Y no solo diputados, también regidores, pero no solo diputados y regidores, sino también ligados al funcionariado del gobierno. ¿Y por qué no? Algún que otro compadre que ha logrado hasta ser favorecido con proyectos estatales. Hay que recordar el caso del famoso y fallido peaje de La Vega, de La Penda. Ese caso mezcló a una persona dentro de un expediente de narco y recordar el caso de la Torre Atiemar, que el propio presidente Leonel Fernández fue a dar el primer picazo. ¿Y dónde está Arturo del Tiempo? Precisamente condenado en España por un caso de narcotráfico con orígenes en la República Dominicana. Y hay que culpar a los partidos por esto. Bueno, hay que culpar a las élites de los partidos, que o no han tenido la información suficiente para darle entrada a determinado dirigente o laborantista político o colaborador de campaña, porque ahí está el punto, no todo el dinero se coge. El problema no es que los narcos dan, es que los políticos cogen dinero sin importar su procedencia. Y entonces con esos compromisos llegan al poder, y estoy hablando, señores, desde los tiempos de Balaguer. Con esos compromisos determinados capos llegan al poder y después gozan de la impunidad para hacer sus operaciones. En los gobiernos del PRD se viene hablando de los años 80 y después con Hipólito en el 2000-2004. Pero en todos los gobiernos de Leonel también corrió tinta del color del narco por los funcionarios y militares que estaban favoreciendo el trajín de los narcotraficantes. Entonces el problema es que la República Dominicana está, digamos, en el lugar intermedio entre Sur y Norteamérica. El problema es que la República Dominicana tiene un comercio fluido hacia los Estados Unidos y también hacia Europa. Entonces nuestros puertos, nuestros aeropuertos son constantemente utilizados para filtrar cargas de distintas drogas narcóticas. Esa es la historia harto conocida. Ahora, ¿cómo es que logran poner a cargar a militares, a cargar aviones y a cargar barcos? O sea, ¿cómo es que pasan por los muelles en furgones cargas de droga declaradas como otra cosa? Señores, hay que tener mucha suerte o tener muy bien los nudos amarrados para poder filtrar la droga sin que nadie sea cómplice, sobre todo sin que la autoridad sea cómplice. Entonces se han metido a la política los narcos porque dan dinero y porque los políticos, para completar un proyecto, sea presidencial, sea legislativo, sea municipal, le cogen cuartos a quien sea, cual que sea. Entonces ahí nadie puede cantar victoria. Ahora están tintando de narco al partido oficialista. Sí, muy bien le cae la vela. Ahora, y no le cabe al PLD, no le cabe esta cuenta a Leonel Fernández, está libre de culpas Danilo Medina, pero los narcos están ahí, han confesado. Todo el mundo sabe que en Estados Unidos no toda la información se filtra. Los americanos saben aquí de este lado quién es quién coge cuarto, quién promueve la impunidad a favor de determinados narcos. Y lo peor de lo peor es la sangre que corre y la cantidad de cerebros que se dañan, la sangre que se pudre
a cuenta del consumo de drogas, porque ¿qué es lo que deja como beneficio el narco en la República Dominicana? Es droga. Los narcos ya no pagan los sobornos en dinero, es en cuota aparte. Tú me pasas 10 y yo te doy 1, y ese 1 tú vas a tener que buscar quién consuma para poder venderla. Entonces, lamentablemente, quienes favorecen con la impunidad a los narcos, quienes revisten de inmunidad a los narcopolíticos, están protegiendo precisamente que muchos de nuestros jóvenes y ya de adultos, incluso de adultos mayores, estén hoy alienados a vicios de los que no pueden romper. Y miren ustedes que tenemos un Consejo Nacional de Drogas, tenemos instituciones privadas que se dedican a labores filantrópicas para ayudar a salir personas de los vicios. Pero no hay presupuesto, para esas instituciones no hay ayuda, no hay un apoyo real, no hay una política pública eficaz, eficiente y con sinceridad de acabar con el vicio. Y tenemos hoy una gran comunidad de enfermos sociales, porque así se llaman a los consumidores de drogas, que están metidos en un vicio del que no pueden salir, y no hay instituciones del gobierno y no hay instituciones de parte de la sociedad que puedan contribuir a hacer salir de ese oscuro mundo a aquellos que ya son víctimas del consumo de drogas. Mientras tanto, tenemos una alta legión de consumidores, tenemos probablemente más de 35 mil puntos de drogas en el país, tenemos toda una estructura local establecida, y los partidos políticos y los altos dirigentes de los partidos juegan a echarse la culpa el uno al otro. Por eso usted ve tantos videos, tantos memes en las redes sociales, haciéndole factura a todos, a Leonel por un lado, a Danilo por el otro, a Abinader por el otro, y a todo el que cuenta en las nóminas de los partidos políticos. ¿Y esto es verdad o es mentira? Bueno, la droga está ahí, el consumo está establecido, no hay ni siquiera una política de retaliación seria para enfrentar el microtráfico. Y si hay un mercado local que está asegurado, entonces que siga pasando la droga, porque los políticos grandes tampoco están en la mejor intención de resolver el problema de la filtración de los narcos en la política de la República Dominicana. La vista de todos está puesta hacia el Banco Central. ¿Qué está pasando en la República Dominicana a nivel de la economía, a nivel de las finanzas? ¿Por qué el dólar está insolentado frente al peso dominicano? Porque hay que decir, no es el dólar que está subiendo, es el peso que está bajando. El dólar a nivel internacional es una moneda anémica en este momento, pero el peso dominicano está peor. Y está peor porque alguien está sacando dinero de la economía. Y ese alguien que está atentando contra la estabilidad económica del país siempre ha existido y no es un tema solo político, es que hay gente recogiendo dinero para convertirlo en divisas. Entonces, si el Banco Central no tiene la capacidad de sortear ese juego, entonces se debilita el peso y el componente de inflación ataca los mercados, y esto afecta la capacidad de solvencia de los trabajadores y de los pobres. Ahora, el Banco Central está asegurando que está en control de las finanzas en este país, y amén de que el dólar está como está, se está garantizando abasto en los mercados y se está garantizando estabilidad en los precios. Hay que ver, porque después que pasa la avalancha de dinero de la Navidad, volvemos a enero, volvemos a febrero, que son meses muy duros para la población, sobre todo para los más pobres. Porque ahora cualquiera consigue un trabajito para trabajar noviembre, diciembre. Ahora a cualquiera le llega una remesa, un regalito, y está todo en calma. Pero la verdad, monda y lironda, es que alguien más debe dolerse por la economía de este país. Porque a nivel de los esquemas financieros,
la economía está creciendo. La República Dominicana tiene un crecimiento garantizado para este año entre un 2.5 y un 3%. El Producto Interno Bruto ha crecido de manera sostenible en los 5 años de gobierno de Luis Abinader, pero igual creció en los 12 años, de Leonel y en los 8 de Danilo Medina. La economía se retrajo, por un lado con la pandemia y por otro lado en una parte del gobierno de Hipólito Mejía. Pero la economía dominicana no ha parado de crecer, el Producto Interno Bruto dominicano tampoco ha parado de crecer. Y las ofertas de organismos crediticios internacionales dan cuenta de que la economía dominicana es una economía estable. Es una economía estable. Cuando el prestamista le dice a usted, yo te puedo prestar porque veo que tus finanzas andan bien, andan estables, entonces esa es una buena respuesta para describir cómo anda la economía de la República Dominicana. Sin embargo, la población vulnerable, que probablemente alcanza casi la mitad del pueblo dominicano, los que no tienen para retener divisas, los que no tienen para prevenir la inflación, los que no tienen manera de contener los efectos de la carestía del dólar, esos no hablan bien de la economía. Pero el Banco Central dice estar en control de la economía y que las finanzas de este país andan estables en este momento.